Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación de la Era Digital. Mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve, soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED y director de la Cátedra Jean Monnet GovRedic en Gobernanza y Regulación de la Era Digital y codirector de la Cátedra Isaac en Derechos Individuales, Investigación y Cooperación. La Cátedra Jean Monnet está financiada por la Unión Europea y hay que decir que las opiniones que vertemos en estas sesiones son opiniones responsabilidad nuestra en el ejercicio de nuestra libertad académica y en ningún caso se pueden imputar a la Comisión Europea o a la ECEA, que es la agencia que financia estas actividades de la Cátedra Jean Monnet. Además, estas actividades se desarrollan también en el marco de la Cátedra Isaac, como he comentado, que está financiada por el Consiglio Nacional de la Ricerca, CNR italiano, y en su Instituto de Física Aplicada Nello Carrara IFAC. Pues bueno, en la sesión de hoy vamos a ver la transformación digital y los desafíos que plantea la transformación digital, la era digital, para el estatus de las personas. Vamos a analizar en primer lugar esos desafíos de la transformación digital y en segundo lugar vamos a ver cómo quedaría o cómo condiciona el estatuto de las personas. Cuando hacemos referencia al estatus, hacemos referencia a los derechos y obligaciones, a la de derechos y obligaciones que pueden tener las personas, en este caso en el mundo digital, aunque también lo tienen en el mundo offline, ¿no? En cuanto a su rol, bien como consumidores, como usuarios, como ciudadanos, depende del rol que asumamos en el ejercicio o las actividades que vayamos desarrollando. Bien, la revolución tecnológica, el desarrollo tecnológico, se manifiesta de una forma determinante cuando hablamos de las tecnologías digitales o cuando hablamos del mundo digital. Esto es así porque, aunque las tecnologías pueden también no ser digitales, cuando estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de una faceta, de una dimensión que ocupa cada vez más horas, más tiempo y más tiempo de calidad de las personas en nuestra vida, tanto como ciudadanos en nuestra participación en la comunidad política, como también como usuarios y consumidores de los servicios y productos que hay en el mercado. Esto tiene la otra perspectiva, también es el mundo digital el que ocupa cada vez más tiempo de la prestación de servicios y los productos que ofrecen las empresas e incluso de la investigación y de la innovación tecnológica de los profesionales. Este mundo online constituye la nueva plaza pública donde interactuamos, pero además constituye la nueva dimensión donde vivimos, ¿no? Donde vivimos más horas como personas, lo cual afecta a ese estatus, como comentamos. Aquí podéis ver algunas gráficas que ya he mostrado en otras sesiones donde se manifiesta claramente la evolución, donde se tiende progresivamente a que no queden cada vez hay menos personas que no hayan utilizado Internet nunca y donde se ve o se evidencia que hay una progresiva utilización creciente de Internet, del mundo digital por parte de las personas. De hecho, las redes sociales cada vez son más utilizadas para todo, para el acceso a la información, para interactuar, para las relaciones personales. Cada vez hay menos personas que utilicen los medios de información tradicionales para el acceso a la información e incluso hay una desconfianza, podemos decir, en ese uso por parte de las personas que utilizan cada vez más esas redes sociales para interactuar, para comunicarse y para acceder a la información. Esto tiene una consecuencia inevitable en el estatus de las personas, es decir, en cómo interactuamos y cómo impacta en nuestros derechos y nuestras obligaciones. Las personas tenemos derechos y obligaciones previstas en la regulación cuando interactuamos, cuando participamos políticamente, cuando compramos un producto, cuando accedemos a un servicio, lo preste la administración pública o lo preste una empresa privada. Tenemos que considerar que eso se puede aplicar al mundo online, pero en el mundo online hay diferencias notables y debemos revisar si la regulación actual es suficiente para garantizar los derechos y obligaciones de las personas, para garantizar su estatuto, su estatus como personas, como consumidores, como usuarios, como ciudadanos en el mundo online. Se plantean grandes desafíos porque, primero, en el mundo online, a diferencia del mundo offline, la persona puede asumir diversos sombreros, pero puede asumir diversos sombreros no solamente como usuario, como consumidor o como ciudadano. Es que incluso en el mundo online podemos tener diferentes perfiles, actuar de diferentes formas, tener diferentes identidades personales. Eso plantea riesgos desde el punto de vista de la identidad electrónica, de poder identificar adecuadamente a las personas
personas para saber incluso si estamos interactuando con personas físicas, porque podrían ser personas digitales no físicas o sistemas robóticos de inteligencia artificial. Desde el punto de vista del derecho, esto no es algo baladí, porque en realidad es importante saber el rol que asumimos y es importante saber con quién interactuamos en el mundo digital, como lo sería en el mundo offline, para evitar cualquier tipo de estafa y cualquier tipo de vulneración de derechos que puedan ser relevantes. Por eso es tan importante responder a los desafíos que se plantean para el Estatuto de las Personas en el mundo online. Uno de ellos es, digamos, el gran desafío que se suele plantear es, bueno, ¿hay que intervenir regulatoriamente o no? ¿Hay que hacer algo diferente a lo que ya se hace en el mundo offline? Es decir, se plantean desafíos tales que hay que intervenir y regular para decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se debe desarrollar. Esto se manifiesta de forma paradigmática en el ámbito de los sistemas de inteligencia artificial que aún no están regulados a nivel de la Unión Europea. Para considerar, bueno, ¿deberíamos regularlos, deberíamos prohibirlos, deberíamos limitar su desarrollo? ¿O no? ¿Y eso desde qué perspectiva? Bueno, la perspectiva que se plantean es la perspectiva de la propia investigación con esas tecnologías, la propia libertad de empresa, la libertad de establecer servicios, de ofrecer productos en el mercado, productos de estas tecnologías digitales, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva de los ciudadanos, la perspectiva de los usuarios, la perspectiva de los consumidores? Esa perspectiva es, bueno, que queremos acceder a productos seguros, queremos acceder a servicios buenos, pero seguros, que respeten los derechos y libertades de las personas, en particular la vida privada, en particular la protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para responder a si debemos o no regular, deberíamos saber a qué nos enfrentamos. Y todavía aún no hay una definición muy clara y precisa de lo que es la inteligencia artificial. La propuesta de reglamento de inteligencia artificial, la futura ley de inteligencia artificial, tiene una definición, pero una definición que no es bastante adecuada, no es bastante segura. Por eso se hablan de sistemas de inteligencia artificial, porque es muy difícil acotar lo que es la inteligencia artificial, porque hoy en día en realidad no hay inteligencia artificial. Y necesitamos regular lo que tenemos hoy en día, sistemas que de alguna manera tienen capacidad para tomar decisiones en el mundo digital a partir de una serie de algoritmos, que es lo que hoy en día está. A partir de aquí, la Comisión Europea habla de la necesidad de una ética desde el diseño para garantizar que desde el diseño de estas tecnologías, desde que se investiga con ellas y se idean y se van a implantar, puedan respetar los principios éticos. Pero yo digo algo más, es decir, no solamente se debe respetar la ética, se debe respetar el derecho. Lo que pasa es que aún hoy en día no tenemos desarrollado ese derecho. Por eso hablamos de garantizar el estatus de las personas con una ética y derecho por diseño. Y es que la transformación digital está produciendo unas rupturas tales en el derecho constitucional, unos desafíos tales en el derecho constitucional que plantea una ruptura de lo que era antes la Constitución como referente cultural, la ruptura entre la realidad física y la realidad virtual, la propia configuración de la realidad que nosotros tenemos cuando vivimos en el mundo online, la pérdida de capacidad del Estado para ordenar la vida, lo que hace esencial la participación de la Unión Europea como actor para dar respuesta a estos desafíos del mundo digital, de tal manera que se hace esencial repensar el derecho constitucional en clave digital, redefinir el constitucionalismo para poder proteger los derechos de las personas y ese estatus que estamos comentando. Para ello, para tratar de superar esta dualidad offline y online y dar una respuesta desde el derecho al mundo digital, se hace necesario una intervención. Asumimos que la autorregulación no es suficiente y para garantizar que no solamente haya una ética desde el diseño, sino que el diseño respete la ética y el derecho, es necesario que haya derecho. Es necesario que haya una regulación, al menos suficiente o mínima, para que eso sea así, en base al principio de prevención y de precaución. La Unión Europea es lo que ha asumido y la planificación normativa o el marco normativo que planifica la Unión Europea está basada en el riesgo. De tal manera que se van a prohibir ciertas tecnologías que se consideran que pueden ser muy peligrosas para el ser humano, al menos para su uso civil se va a prohibir, si bien se puede permitir para el uso militar, y por otro lado se va a regular de una forma bastante fuerte aquellas tecnologías que supongan un alto riesgo o high risk y una regulación mínima para aquellas que suponen un riesgo limitado, mientras que se va a liberalizar totalmente aquellas tecnologías más de tipo juego o lúdicas que no plantean en principio riesgos, aunque aquí habría que tener en cuenta que si hubiera menores siempre podrían haber riesgos en el desarrollo de estas tecnologías.
En este ámbito también está el Consejo de Europa, en la elaboración de un convenio para garantizar el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de estas tecnologías. Se ha criticado mucho la futura regulación europea, en el sentido de que, frente a los modelos americano o chino, es muy intervencionista, es muy reguladora, pero debemos considerar que la preocupación es que las tecnologías y su desarrollo, su puesta en el mercado, no respete de forma suficiente los derechos fundamentales. Pensemos en el uso de tecnologías biométricas y de reconocimiento facial en el día a día, ¿no? En España, actualmente, en espera de esa futura regulación europea, que ya hay un acuerdo del trílogo, pero aún no la tenemos, ya se ha hecho alguna intervención. Tenemos la importante Ley 15/2022, que pretende ser la ley que establece la consagración del derecho antidiscriminatorio español y que hace una referencia a los sistemas de inteligencia artificial. Lo que pretende, no es muy desarrollada en materia de inteligencia artificial, pero pretende orientar en materia de inteligencia artificial la actuación de nuestras normativas y de nuestra administración. En este sentido, es la primera vez que en España se establece una regulación obligatoria en materia de inteligencia artificial para perseguir una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo las recomendaciones especialmente de la Unión Europea en este sentido. Además, establece que se pondrá un sello de calidad de los algoritmos y dispone también que las administraciones públicas promoverán que los algoritmos involucrados en los sistemas de toma de decisión prioricen la transparencia en el diseño y la implementación y capacidad de interpretación de las decisiones que adopten los mismos. Atribuir a las administraciones públicas, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y de la Carta de Derechos Digitales, que también aprobó el Gobierno de España, aunque la Carta de Derechos Digitales no es instrumento de carácter vinculante, sino es de recomendación, la función de favorecer la puesta en marcha de instrumentos para que los algoritmos que intervengan en los procesos de toma de decisiones tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas cuando sea posible técnicamente. Debemos decir que la ley podría haber sido mucho más ambiciosa, es muy limitada. Como vemos, en realidad plantea más bien principios y orientaciones, pero es verdad que, teniendo en cuenta que estamos en espera de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, seguramente el legislador no quería ir mucho más allá hasta que no hubiera una legislación vinculante de la Unión Europea para no adelantarse. Veremos la Ley de Inteligencia Artificial en ese sentido cómo establece el marco jurídico, porque será directamente aplicable en España y esta ley pues quedará con esas orientaciones que plantea la misma. La Estrategia Nacional Española en materia de inteligencia artificial pretende hacer de España un hub de inteligencia artificial para el desarrollo de los sistemas. Ya hay diversas cajas negras, e incluso una caja negra de desarrollo normativo en materia de inteligencia artificial para posibilitar que en España se desarrollen estas actividades. Además, es importante considerar la Carta de Derechos Digitales, como hemos mencionado, como un instrumento de carácter orientativo importante para la garantía de los derechos digitales en España. Las empresas privadas y algunas asociaciones también están desarrollando algunos códigos éticos para garantizar buenas prácticas en el marco de la inteligencia artificial. Ahí les he puesto la guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial desarrollado por Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, y PricewaterhouseCoopers, en colaboración con Google, Microsoft, IBM y Telefónica, en el marco de una iniciativa muy importante para un ecosistema de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que puede ser muy importante. Plantean una visión ética y normativa en todo el uso de las inteligencias artificiales que yo creo que es muy importante tener en consideración, y es una apuesta de autorregulación importante, aunque no podemos dejar de lado la regulación pública, desde luego. Como conclusiones, podríamos decir que estamos en una transformación digital que estamos viviendo y que va a impactar necesariamente en el estatus de las personas como ciudadanos, como usuarios, como consumidores. A lo largo de las diferentes sesiones que veremos vamos a hacer algunos de esos elementos, algunas de esas cuestiones, y que necesitamos de una regulación y de un desarrollo adecuado. Las propuestas de regulación en este sentido de la Comisión Europea y algunas regulaciones ya a nivel estatal van en esta línea, van en esta orientación, pero necesitamos desde luego nuevos paradigmas que garanticen una gobernanza y una regulación adecuada del mundo digital para garantizar los derechos de las personas, por tanto, para garantizar ese estatus de las personas en el mundo digital. Muchas gracias por la atención y acompañarnos en estas sesiones.